Buenas tardes, esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. En la clase anterior estuvimos realizando la práctica 1.2 relacionada a la clasificación de variables y niveles de medición. La variable la clasificamos en cualitativa y cuantitativa, la cualitativa en ordinal y nominal, la cuantitativa en discreta y continua, y clasificamos los niveles de medición, ordinal y nominal, intervalo y razón. En la clase de hoy vamos a entrar a lo que llamamos la unidad número 2. Ya finalizamos la unidad 1, vamos a entrar a la unidad número 2. Para entrar a la unidad número 2, necesitamos estudiar una serie de conceptos que son de suma importancia para que usted pueda entender esta parte de la estadística. Yo siempre digo que para mí la clase más importante que tiene esta asignatura es esta. La clase más importante que tiene esta asignatura es esta. Así que póngale un poquito de atención. Aquí tenemos un concepto de estadística, si ustedes lo saben. Uso de la estadística. No existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Está en todo. Aplicación de la estadística. Se aplica a toda la ciencia, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Tenemos importancia de la estadística. Es importante para todo. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para un análisis? No. Hay que tener información precisa y concisa, y eso lo proporciona la estadística. La ventaja de la estadística: visualización de datos, medición de variables, apoyo en las decisiones, se reducen los riesgos, se organiza la información, se tiene certeza, reconocimiento de alternativas y aceptación de soluciones. La estadística, sabemos, se divide en descriptiva e inferencial. Esto es estadística descriptiva, la que estamos tratando, y trata de recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. La definición básica de estadística: población y muestra. Sabemos ya qué es población y qué muestra. Población se refiere al total de elementos. Muestra es una parte de esos elementos. ¿Qué es una variable estadística? Es cada uno de los rasgos o características que se requieren estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Que un dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la opción de contar y o medir. Parámetro es cuando le hacemos una medida a la población. Estimador, cuando le hacemos una medida a la muestra. Clasificación de variables, eso lo vimos en la práctica anterior. Cualitativa, cuantitativa, ordinales, nominales, discreta, continua. Y me interesa llegar aquí: recolección de datos. Eso lo hablamos también. Hay 3 fuentes de recolección de datos: primaria, secundaria y el cuestionario. Me interesa llegar aquí. Este capítulo, unidad 2, se llama organización y presentación de datos. ¿Cómo los datos se organizan y cómo se presentan? Los datos se organizan en tabla de distribución de frecuencias y se presentan en gráficos o tablas. Esto es un gráfico de pastel o circular. Esto es un gráfico de barras. Eso es una distribución de frecuencia. Y tenemos que aprender a elaborar distribuciones de frecuencia. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencia? Es un modo de organización de datos y es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Ejemplo. Voy a abrir los micrófonos por si desean comentar.
Existen distribuciones de frecuencia de variables cualitativas. Ejemplo, aquí dice facultad. ¿Y cuáles son las facultades? Economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, etc. Si yo tengo religión, ¿cuáles son las categorías de religión? ¿Qué me dice? Católica, mormones, evangélicas. Muy bien. Si yo tengo la variable estado civil, si tengo la variable estado civil, ¿cuáles son las categorías de esa variable? Casado, soltero, Divorciada. viudo, unión libre. Ok. Aquí es importante que usted sepa que cuando una variable es cualitativa, digamos el sexo, las respuestas de esa variable se llaman categorías. Categorías. Sexo, masculino y femenino. Género, hombre y mujer. Se llama categorías. Pero cuando la variable es cuantitativa o numérica, existe la variable y todo esto aquí abajo, las respuestas, se llaman clases. Cuando es cuantitativa, se llaman clases. Cuando es cualitativa, se llaman categorías. Eso es lo que usted debe distinguir ahí. ¿Qué es una clase? Una clase es un intervalo que va desde un límite inferior hasta un límite superior. En este caso, esta clase, la primera clase, es de 0 a 4. Eso se llama clase, de 0 a 4. Yo pregunto, ¿cuál es la segunda clase? De 5 a 9. La última clase, de 20 a 24, la tercera clase, de 10 a 14, la cuarta clase. De 15 a 19. Es importantísimo que usted sepa distinguir cuál es la primera, cuál es la tercera, cuál es la segunda, cuál es la quinta, cuál es la cuarta. Que usted sepa cuál clase. Cuando le preguntan por una clase, usted sepa cuál es. Entonces, esas son clases. ¿Cuántas clases tiene esa tabla? 5. 5 clases. Estos numeritos que están aquí delante, número de profesores, eso se llama FI, frecuencia absoluta simple, se llama eso. FI, frecuencia absoluta simple. ¿Qué es lo que dice esa tabla? Que 20 profesores tienen de 0 a 4 años en servicio. Eso es lo que dice esa tabla. 27 profesores tienen de 5 a 9 años en servicio. 32 profesores tienen de 10 a 14 años en servicio. 14 profesores tienen de 15 a 19 años en servicio y 7 profesores tienen de 20 a 24 años en servicio. Total de profesores, 100 profesores. Eso es los datos que dice esa tabla. ¿Eso se entiende? Claro, Sí, sí, maestro. profesor. Si usted entendió esa parte, vamos bien. Elementos de una distribución de frecuencias. Elementos de una distribución de frecuencias. El primer elemento se llama clase y se representa por la letra C, C de clase. ¿Qué es una clase o qué son las clases? Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias. Cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. De 0 a 4 es un grupo y por ser un grupo se llama clase. De 0 a 4 es una clase, de 10 a 14 es otra clase, de 5 a 9 es otra clase, de 15 a 19 es otra clase y de 20 a 24 es otra clase. Esa tabla tiene 5 clases. Entonces, ¿qué es una clase abierta? Una clase abierta es aquella que no tiene límites determinados. Ejemplo, mayor de 24.
Si dice mayor de 24, es de 24 en adelante, pero no tiene límite. Límites de clase. Las clases que no son abiertas, las que son cerradas, tienen límites. Y los límites son los valores que determinan una clase. Los valores que determinan una clase, ejemplo, el 5 y el 9, son los valores que determinan esa clase, de 5 a 9. Esos valores se llaman límite. Límite inferior es el límite, el valor que está a la izquierda. Límite inferior es el valor que está a la izquierda. Límite superior es el valor que está a la derecha. Límite superior es el valor que está a la derecha. Entonces yo pregunto, ¿el 15 es límite inferior o superior? Inferior. Inferior. ¿Y el superior es de esa clase? El 19. 19. ¿Eso se entiende bien ahí? Sí, maestro. Obviamente. Sí, maestro. Bueno, vamos bien. Marca de clase, marca de clase. La marca de clase se representa por XI. XI, marca de clase. También se llama punto medio de la clase. La marca de clase también se llama punto medio de la clase. Y es el valor que representa una clase. Es el punto medio valor que está en el centro de la clase. La marca de clase o punto medio es lo mismo. El valor que está en el centro de la clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase o punto medio? Con esta fórmula. XI significa punto medio, es igual límite inferior más límite superior y el resultado se divide entre 2. Repito, la fórmula de calcular la marca de clase o punto medio, XI es igual al límite superior, le sumamos el límite al límite inferior, perdón, le sumamos el límite superior y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces, yo pregunto, el punto medio de la segunda clase, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Cómo se calcula? 5 más 9 dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? 7. Ok. El punto medio de la clase de 5 a 9 es 7. De la primera clase, ¿cuánto es el punto medio? ¿Y cómo se calcula? 0 más 4 dividido entre 2. ¿Cuánto da? 2. 2. La tercera clase, ¿cuál es el punto medio? 12. 12. La siguiente clase, la cuarta, ¿cuál es el punto medio? 18. 17. Y la última clase, ¿cuál es el punto medio? 22. 22. Entonces, si usted comprende cómo se calcula el punto medio, vamos bien, si no pregunte, ¿ok? Si se entendió lo que se llama punto medio, si se entendió el punto medio, entonces vamos a continuar con lo que le llaman intervalo de clase. Profesor, yo entré ahora y me quedé. Profe, repita el punto medio, por favor, disculpe. El límite inferior más límite superior se divide entre 2. Límite inferior más superior se divide entre 2. Intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. Con el intervalo de clase es que se construye una distribución de frecuencia. ¿Qué debe usted saber? En cuanto al límite, el límite inferior es el primer número, el de la izquierda, y el límite superior es el segundo número, el de la derecha. Eso es lo que tiene que saber de los límites. Inferior, el 5, superior, el 9. En esa clase. Entonces, intervalo de clase. Cuando a usted le dan una tabla de frecuencias que esté hecha como esta,
Si a usted le dan una tabla de frecuencia que está elaborada, que está hecha como esta, para determinar el intervalo de clase, usted selecciona un límite inferior cualquiera, digamos que yo tome el 10 y le resto el límite inferior anterior de la clase anterior. Si yo tomo el 10 y le resto el límite inferior anterior, que es el 5, ¿cuánto da? 5. Entonces, 5. eso significa que esas clases van de 5 en 5. ¿Es cierto eso? Sí. Si yo pregunto, ¿de cuánto va la clase de 5 a 9? ¿Qué me dicen? De 5 a 9. 4. ¿Cuánto aumenta? ¿De cuánto en cuánto va? 4. De 4. Se dice de 4. 4. Entonces, al decirme de 4, se está quemando. ¿Por Sí, está qué? sobrando, Porque está la sobrando. clase, acabo de decir que no se calculan así. La clase se calcula un límite inferior cualquiera. Yo puedo tomar el 15, límite inferior, le resto el límite anterior, que es el 10, y a 15 le resta 10, el resultado es 5. Esa clase van de 5 en 5. ¿Por qué? Si tomo el 5 de 5 a 9, usted toma las manos. Siempre he dicho que con las manos es que se cuenta. El 5 se inicia con el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. De 5 a 9 hay 5 números. Ok. 6, 7, 8 y 9. Ahí están los 5. Va de 5 en 5. ¿Lo quiere hacer con el 0? 0, 1, 2, 3 y 4. Va de 5 en 5. Entonces, esa es la forma correcta de usted determinar el intervalo de clase cuando le dan una tabla hecha. ¿Se entendió eso? Sí. Y eso se entendió. Vamos a copiar en el cuaderno, o donde usted copie, la regla de Sturges, que es algo sumamente importante. Regla de Sturges. Yo se la voy a decir, solo ponga el título. Regla de Sturges. Solo ponga el título. Regla de Sturges. Ya. Ya. Vamos a ver si le damos un chisme de valor a la regla de Sturges. Lo primero que va a escribir es el rango. Lo primero que va a escribir es rango, rango. El rango se determina por la letra R o R. El rango se determina por la letra R y es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Es igual valor máximo menos el valor mínimo. Eso es el rango. Rango. Valor máximo menos valor mínimo. Después que calculamos el rango, calculamos número de clases. El número de clases se determina por la letra K. K significa número de clases. Número de clases. Y la fórmula es igual 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Así se determina el número de clases. 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Y por último, tengo el intervalo de clase IC. I de intervalo y C de clase. IC, intervalo de clase, es igual al rango dividido entre el número de clases. Es igual rango dividido entre el número de clases. Entonces, eso es lo que llamamos la regla de Sturges. Regla de Sturges se llama eso. Es lo más importante que esto tiene. Ahora vamos a determinar la regla de Sturges
en un ejercicio que tengo por acá, de manera rápida. A ver si el tiempo nos da. Vamos a determinar la regla de Sturges. Ok, aquí está. Aquí borré, aquí borré, aquí borré, aquí borré y aquí borré. Ok. Vamos a presentar este documento que es a modo de ejemplo lo que vamos a trabajar para aprender lo que debemos aprender aquí. Aquí aparecen 50 datos. Dice, los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopia de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. 50 estudiantes de Economía se le preguntó que cuánto dinero gastan diariamente en fotocopia en la universidad. Un estudiante dijo que gasta 30 pesos, otro dijo que gasta 21, otro 34, y así cada uno fue dando su opinión hasta completar los 50 encuestados. Se pide construir una distribución de frecuencias correspondiente con todas sus partes. Lo primero que hay que hacer es determinar la regla de Sturges para hacer una distribución de frecuencias. Regla de Sturges, lo primero que necesito se llama valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo de ese conjunto de datos? ¿Quién me dice? El máximo. 49. 49. ¿Y el mínimo cuál es? 15. ¿Están seguros y conscientes de eso? 21. No, dice 49. 21. 49 y 21, profesor. ¿Quién? Ah, sí. 15. El número máximo, ¿cuál es que hay ahí? 49. 49. ¿Tienen duda de eso? No. No debieran. No, es el número más alto. Es El el más número máximo. ¿Y el mínimo cuál es? 15. El 15. 15 el mínimo. ¿Hay uno más bajito que el 15 ahí? No, ¿Hay uno más alto que el 49? no. Entonces ese es el máximo y ese es el número mínimo. Eso es lo primero que se busca para determinar la regla de Sturges. Entonces, después que tenemos el máximo y el mínimo, vamos a buscar lo que llamamos rango. ¿Qué es el rango? Número máximo menos número mínimo. ¿Viene siendo qué? 34. 49 y el 49. Menos, menos 15. ¿cuánto da? 34. Menos 34. 15. 49 menos 15 da 34. Ese es el rango. 34 da. Rango es igual, número máximo menos el mínimo. El máximo es 49 menos el mínimo que 15 da 34 el rango. Número de clases, K. Número de clases. 1 más 3.3 logaritmo de n. Lo único que usted necesita en esta fórmula es saber cuánto vale n. N es igual, escríbalo, tamaño de muestra. N es igual tamaño de muestra. El tamaño de la muestra, ¿cuántos datos tenemos aquí en este conjunto de datos que nos dieron? ¿Cuántos datos son? 50. 50. El ejercicio 50. dice claro que hay una muestra de 50 estudiantes. Ahí hay 50 datos. Entonces, N en este ejercicio va a valer 50. 50. Entonces, en la calculadora, si la suya es inteligente, usted le escribe 1 más 3.3 logaritmo de 50, así como está ahí. ¿Cuánto le da? Uno más 6.60.
¿Cuánto? 6.60. Le dio así a los demás. Ese es el valor que debe dar. 1 más 3.3 logaritmo de 50. Si quiere, le pone los paréntesis donde están. 1 más, abre un paréntesis, 3.3 LOG 50, cierra, es igual. La calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que significa logaritmo. Búsquela, ¿dónde está? Entonces, eso da 6.6 y ese número nunca se deja en decimal. Siempre se aproxima, no se redondea, no, se aproxima al siguiente número. Después del 6, ¿cuál número va? 7. Entonces, eso da 7. 7 da, ¿ok? Eso da 7. ¿Le dio el 660? Sí, maestro, a mí me dio. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, por último, debemos determinar el intervalo de clase. Intervalo de clase es simplemente dividir el rango, que es ¿cuánto? 34. Sí. Entre la El K, rango. el número de clase, que dio ¿cuánto? 7. 7. 7. Entonces, usted divide el 34 entre 7, ¿cuánto da? 4. 4.8. 4.85. Ok. 4.85. Y ese 485 se aproxima al siguiente número. Después del 4, ¿cuál número va? 5. 5. Entonces, El 5. el resultado de eso es 5. ¿Alguien tiene una duda sobre eso? No, maestro. No. No. ¿No hay No. preguntas? Bueno, Maestro, suba un chile en la pantalla para hacerle un print screen para tener mayor aclaración sobre lo que dice el mandato. no, porque eso lo vamos a estudiar ahora nosotros. Nosotros estábamos aplicando la regla de Sturges. Rango, número de clases. Profe, yo no número entendí de clases. nada. ¿No entendió nada? No, porque mi internet me saca de la clase y No se quiero preocupe. entrar ahora otra vez. Los videos se graban para eso. Usted ve el video ahorita y lo repite 3 veces. Y usted verá que usted lo va a entender todo. Está bien. Entonces, ya hizo el screen, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a cerrar esta llamada y vamos a abrir otra llamada con el mismo link para seguir explicando lo que continúa, ¿ok? Para hacer otro video de otra clase. Está bien. Ok. Cerramos y entramos. Bye.